Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FTT. En este caso vamos a abordar el tercero de una terna de vídeos relacionados con el campo eléctrico, donde aprenderemos, entre otras cosas, qué es el potencial eléctrico, el potencial concretamente en un punto del campo creado por una carga puntual y por los sistemas de cargas puntuales, así como el potencial creado por una distribución de carga. También veremos qué es la energía potencial eléctrica, concretamente la energía potencial eléctrica de una carga puntual debida a un sistema de cargas puntuales, la energía total de un sistema de cargas puntuales, qué son las superficies equipotenciales y la relación entre campo y potencial eléctrico. El potencial eléctrico es el trabajo que un campo eléctrico o electrostático tiene que realizar para desplazar una carga positiva de valor 1 desde un punto A a un punto B. No se debe confundir el potencial eléctrico con la energía potencial eléctrica, que se refiere a la energía que tiene un sistema debido al valor de sus cargas y sus posiciones relativas. Ya sabemos que una carga eléctrica crea en el espacio circundante una perturbación que se traduce en una acumulación de energía potencial en todos los puntos del campo cuando una carga se mueve de un punto A a otro B y por tanto la energía varía. Partiendo de que la carga que crea el campo es positiva, el trabajo que realizan las fuerzas del campo para trasladar la carga unitaria de A a B será la expresión que tenéis aquí, donde el trabajo es igual a la integral entre R1 y R2 de E por diferencial de R. Esto lo hemos aplicado para que sea más sencillo de entender al caso que tenéis aquí arriba, donde tenemos una carga puntual Q de carácter positivo, una carga de prueba de valor más 1, un campo eléctrico que provoca una repulsión sobre la carga de valor positivo, con un diferencial de R que será el vector director de la componente correspondiente del campo. Esto lo extenderíamos desde un punto A situado a R1 de la carga generadora hasta un punto B situado a R2 de la misma carga. Bien, pues sustituyendo la expresión del campo eléctrico que ya hemos visto en vídeos anteriores por su correspondiente equivalencia en función de las permitividades, la distancia y la carga, tendríamos este valor de aquí. Si este valor lo integramos, teniendo en cuenta que esta carga de aquí es un valor negativo de la carga, para que no tuviéramos el problema de luego al hacer lo que es la asignación de los extremos de integración, que tengamos cuidado, nos quedaría este valor de aquí, 1 partido por R1 menos 1 partido por R2. El trabajo resultante no depende de la trayectoria seguida por la carga, únicamente de sus posiciones tanto inicial como final. Esto implica que el potencial eléctrico es un elemento que es conservativo, un campo conservativo. Si os fijáis, V1 tiene un valor correspondiente a Q partido 4pi, permitividad absoluta 1 partido por R1, y que V2 es exactamente igual, pero en vez de R1 aparece R2. Con esto se puede concluir que el trabajo correspondería a la integral entre R1 y R2 de E por diferencial de R, y por lo tanto, como esta expresión es idéntica a la diferencia entre V1 y V2, pues justamente el trabajo se podrá expresar como V1 menos V2. Esto nos informa entonces de que no es posible encontrar el potencial en un punto aislado. Siempre tenemos que buscar la diferencia de potencial que existe entre dos puntos A y B del campo eléctrico, situados cada uno a una distancia R1 y R2. Sin embargo, sí podemos hacer un artificio matemático para poder conseguir el potencial en un punto, que es enviar el segundo punto al infinito, haciendo que R2 valga infinito. En este caso, si conseguimos la expresión que teníamos inicialmente y hacemos donde aparecía R2 el valor infinito, pues 1 partido por infinito se nos anularía, con lo cual V2 sería 0. Esto nos indica que el origen de potencial eléctrico se encontrará en el infinito, que es donde parte el potencial 0. Bien, y nos quedará esta expresión de aquí. Dado que una carga puede tener un signo positivo o negativo, el potencial eléctrico resultante de un sistema de cargas puntuales se corresponde con la suma algebraica, cada una con su signo, de los potenciales correspondientes a cada una de ellas. Esto es lo que representa la expresión donde aparece un sumatorio de la carga partido por la posición. Apliquémoslo a un ejemplo, como el cuadrado que llevamos viendo hasta ahora, donde en 3 vértices de un cuadrado de 1 metro de lado se colocan las cargas que aparecen indicadas. Nos piden calcular el trabajo necesario para mover una carga de valor menos 5 microcoulombios desde el punto D hasta el centro del cuadrado. Bien, pues sabiendo las distancias que aparecen, porque la diagonal podemos calcularla aplicando Pitágoras en función del valor de los catetos, que es un triángulo rectángulo, podremos sumar los potenciales creados por cada una de las cargas en los puntos D y E. Luego VD aparecerá como este término que permanecerá constante multiplicado por el valor correspondiente a la parte de carga A, la B y la C, cada una con su distancia hasta el punto donde lo estamos calculando, que es el punto D. Sustituyendo nos quedaría ese valor y haciendo análogamente lo mismo con el punto E, en este caso las mismas cargas, diferentes posiciones sobre el punto E, desde cada una de las posiciones A, B y C, pues nos quedaría este otro valor.
El trabajo necesario entonces será el producto de la carga que estamos intentando trasladar desde el potencial correspondiente al punto D hasta el punto E. Entonces, sustituyendo los datos en la fórmula que estamos aplicando, nos quedaría esta expresión final de aquí. Cuando en lugar de cargas puntuales nos encontramos con un sistema que cuenta con carga distribuida, hay que tener en cuenta la densidad de carga. En este caso, V1 sería igual a esta expresión de aquí por la integral del diferencial de carga en función de R. ¿Qué ocurre? Que el diferencial de carga lo podemos expresar en función de una densidad de carga correspondiente a la distribución que tengamos. Si es volumétrica aparecerá la diferencial de carga en función del volumen, si es superficial en función de la superficie y si es lineal en función de la longitud. Apliquémoslo a un problema para que sea más claro y afiancemos el concepto. Partiendo de un disco plano de radio R, cargado uniformemente con una densidad superficial de carga, sigma, determínese el potencial eléctrico en un punto P de subeje a una distancia del centro. Bien, pues si nos fijamos en el dibujo, tenemos el disco, que es el punto exterior, esta corona circular azul que corresponde con un diferencial de superficie que extenderemos desde 0 hasta R en los extremos de integración y que tendrá un espesor diferencial de R. Bien, pues este valor de sigma lo expresaremos de esta forma como diferencial de carga en función de la superficie y despejando podríamos calcularlo como sigma por el diferencial de superficie, que sería simplemente 2πr, que es la parte correspondiente al perímetro de la circunferencia, multiplicado por el espesor de esa corona, diferencial de R. Aplicando Pitágoras, podemos calcular el valor de A en función de la distancia desde el punto al disco y del radio que estamos estudiando en ese momento en el disco. Sustituyendo los valores aquí dentro y haciendo un pequeño cambio de variable para facilitar el método integrativo, pues podemos ver que t, haciendo lo que sea b cuadrado más r cuadrado, al diferenciar en ambos lados nos quedaría 2r diferencial de r igual a diferencial de t. Despejando esto nos quedaría diferencial de t medio y entonces al hacer este cambio de variable también tenemos que jugar con cambiar los extremos de integración, porque si no entonces estaríamos haciendo los extremos de integración de una variable mientras estamos integrando con respecto a otra diferente. Bien, pues haciendo la integral que no resulta demasiado complicada, pues nos quedaría este resultado final de aquí. La energía potencial eléctrica es la cantidad de trabajo que se necesita realizar para acercar una carga puntual que consideraremos de prueba y de valor 1 desde el infinito hasta una distancia r de carga, de una de las cargas, la cual utilizamos como referencia. En el infinito la carga de referencia ejerce una fuerza nula y la energía potencial será mayor que 0 si la fuerza de repulsión y menor que 0 si es de atracción. Si nos fijamos, sean las cargas Q que aparecen aquí, fija que crea un campo eléctrico que afecta a Q', que le hemos asignado un valor unidad, que se traslada por el efecto de la carga Q desde el punto 1 hasta el punto 2. El punto 1 se encuentra situado a una distancia R1 de la carga generadora y el punto 2 a R2 de la misma carga. Bien, pues la fórmula ya conocida del trabajo igual a la fuerza por la distancia, poniendo en función de la ley de Coulomb toda la correspondiente expresión de la fuerza y haciendo la integral nos quedaría esta expresión de aquí, recordando que en un campo conservativo tiene que cumplir el concepto de que el trabajo es igual a la variación de la energía potencial. Entonces, expresando la energía potencial 1 menos la potencial 2 de esta manera, podemos observar que la energía final, haciendo R2 igual a infinito, haría que 1 partido por infinito valiese 0 y nos quedaría solo el primer término con el primer multiplicando de aquí. Y nos quedaría en esta expresión. Cuando existe un campo eléctrico creado por un sistema de cargas puntuales, n cargas, el potencial en un punto P del campo tiene un valor de Vp, que sería el potencial en el punto P, igual a la suma de los potenciales de cada una de las cargas, cada una aplicada con la carga a su distancia. Si en el punto P colocamos una carga Q', la energía potencial que tendrá esa carga será el producto de la carga por el valor del potencial en el punto, con lo cual quedaría Q' por la expresión anterior, siempre que R1 sea distinto de 0, lógicamente. Bien, pues vamos a aplicar el ejemplo del cuadrado que llevamos haciendo hasta ahora para que quede un poco más claro este concepto que puede ser un poquito complicado si no se entiende bien. Bien, pues los vértices de un cuadrado de lado L se tienen emplazados 4 cargas eléctricas puntuales de los valores indicados en la figura. Nos piden hallar la energía potencial del sistema de carga A, B y C sobre la D. Si aplicamos la fórmula general para definir el estado de energía potencial de todas las cargas existentes en la distribución que forman con la carga situada en D, encontraríamos la pareja de cargas A y D, la B y D y la C y D, porque estamos estudiándolas todas sobre esta carga puntual, que es la carga que nosotros consideraremos de prueba. Así pues, la energía potencial correspondiente será igual al producto de Q' por Vp y aplicándolo y haciendo que aquí
cada una de estas cargas se corresponde con una de las cargas, aquí deberían de aparecer unos subíndices, que serían los correspondientes a la carga situada en A, en B y en C respectivamente. Pero la carga la tenemos aquí, con lo cual no hay ningún problema para seguir el resultado. Haciendo esta operación, muy sencilla, nos quedaría que la energía final quedaría como menos 0,825 julios. Tened cuidado, os lo pongo aquí resaltado para que no tengáis dificultad, que un fallo muy común es confundirse con las unidades del potencial que vienen expresadas en voltios con la de la energía potencial que se expresarían en julio. Bien, pues la energía potencial total de un sistema de cargas puntuales es igual al trabajo que hay que realizar para traer las cargas implicadas desde el infinito hasta la posición definitiva que ocuparán actualmente. Si nos fijamos en un ejemplo, tenemos las tres cargas que aparecen aquí y la energía potencial de las cargas 1 y 2 es el producto de las cargas dividido por la expresión general de 4pi por la permitividad absoluta multiplicado por la distancia que separa ambas cargas. Si ahora hemos de traer una carga desde el infinito, la carga Q3, hasta la posición que nos viene definida por el problema como R13 y R23, tenemos que realizar un trabajo contra el sistema. Este trabajo se expresa como la energía potencial que tiene esa carga 3, al traerla desde el infinito hasta una distancia, una posición R. Esa posición R corresponderá a una fuerza F que podemos descomponer en la parte correspondiente a la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la 3 y la 2 sobre la 3. Esto se puede expresar como dos integrales sumadas, cada una desde infinito hasta la primera posición y desde infinito hasta la segunda. Cada una nos da como resultado un valor que aparece aquí y entonces la energía final potencial que tendrán las tres cargas será, sumando adecuadamente, la correspondiente a la suma de los tres términos, donde aparecen en los numeradores los productos respectivos de las tres parejas y abajo las distancias que separan a cada una de las parejas, resultando lo que es el planteamiento del ejercicio general. Si lo adaptamos ahora al cuadrado que hemos visto hasta el momento en todos los ejemplos, pues tendríamos que en los vértices del cuadrado del lado L se emplazan estas cuatro cargas eléctricas de valores indicados en la figura. Haya la energía potencial total del sistema de cargas. En este caso, las cargas que intervienen son todas las parejas que se pueden formar dentro del cuadrado, con lo cual sería entre A y D, B y D, C y D, A y B, A y C, D y C. Haciendo la función general que aparece aquí y sustituyendo cada una de las parejas por sus valores y con su distancia, cada una con su signo, nos quedaría un resultado final de menos 1,182 partido la permitividad relativa en julio. Bien, pues si recordamos lo que era una superficie equipotencial, son los lugares geométricos del campo eléctrico donde el potencial es idéntico. Esto tiene dos consecuencias inmediatas y fácilmente entendibles. La primera es que el trabajo realizado para trasladar una carga Q desde un punto a otro de una superficie equipotencial es nulo, ya que el trabajo es el producto de la carga por la diferencia de potencial. Si los potenciales son idénticos, el trabajo realizado tiene que ser cero. Por otro lado, las superficies equipotenciales cortan perpendicularmente a las líneas de fuerza del campo, porque partiendo de la condición anterior de que el trabajo es cero, el trabajo también es el producto escalar del vector fuerza por el vector de posición, con lo cual, si es cero, implica que su ángulo tiene que formar 90 grados. Lo habéis representado en la figura que tenéis abajo en el margen izquierdo inferior. Si estudiamos la relación que existe entre el campo y el potencial, partiendo de la expresión del potencial, ya conocida, y teniendo en cuenta que la expresión del campo la tenéis también allí, que también es conocida de los vídeos anteriores, se puede deducir que esta expresión y esta están relacionadas por medio de un sistema de integración, donde el potencial corresponde a menos la integral del campo eléctrico por el diferencial de R. Esto implica que el campo eléctrico será entonces menos el gradiente del potencial. Aunque es una magnitud que puede resultar un poco chocante o diferente, es muy fácil de aplicar. Vamos a verlo con un ejemplo. El potencial en un punto de coordenadas cartesianas x y z queda determinado por la ecuación característica v igual a menos 5x cuadrado menos 2xy cuadrado más xy cuadrado z cubo. Sabiendo que las coordenadas vienen expresadas en metros y el potencial en voltios, hallar el campo eléctrico E en el punto P5 menos 2, 4. Bien, pues si aplicamos el gradiente cambiado de signo de la función de potencial, pues nos quedaría este sistema en derivadas parciales con respecto a x, a y y a z, cada una afectada de su vector de posición. Bien, pues cada una de estas componentes se corresponde con cada una de las componentes en eje x, y z del campo eléctrico resultante. Haciendo la correspondiente derivada parcial con respecto a x de la función, quedaría esto, aquí con respecto a y, aquí con respecto a z, y particularizando los valores para las coordenadas x, y z del punto P,
nos quedarían estos tres valores expresados en voltios partido metro. Esto nos quedaría como vector y luego, aplicando su correspondiente módulo, nos quedaría esto de aquí, 1573,23 voltios partido metro. Bien, pues en resumen, ¿qué hemos visto en este vídeo? Hemos visto el potencial eléctrico, que es el trabajo que un campo eléctrico electrostático tiene que realizar para desplazar una carga positiva de valor unidad desde un punto A a un punto B. Hemos visto que el trabajo resultante no depende de la trayectoria seguida, porque se trata de un campo que es conservativo. Hemos visto que el potencial eléctrico resultante de un sistema de cargas puntuales se corresponde con la suma algebraica de los potenciales correspondientes a cada una de las cargas. Hemos visto que cuando en lugar de cargas puntuales nos encontramos con un sistema de carga distribuida, habrá de tenerse en cuenta la densidad de carga, ya sea lineal o superficial o volumétrica, para estudiar el correspondiente potencial. Luego vimos que la energía potencial eléctrica es la cantidad de trabajo que se necesita realizar para acercar una carga puntual que consideraremos de prueba y de valor 1 desde el infinito hasta una distancia r de la carga, la cual utilizaremos como referencia. Hemos visto también que la energía potencial total de un sistema de cargas puntuales es igual al trabajo que hay que realizar para traer las cargas implicadas desde el infinito hasta la posición que ocupa actualmente. Y por último, hemos visto las condiciones que presentan las superficies equipotenciales, que su trabajo es cero y que las superficies cortan perpendicularmente a la línea de fuerza del campo. Y por último, la relación básica que existe entre campo eléctrico y potencial, que está vinculado por medio del gradiente. Bien, pues hasta aquí este último vídeo de campo eléctrico. Te recomiendo que veas los otros dos para tener una visión más completa de toda la teoría de campo eléctrico y que accedas a nuestra página principal fdet.es, donde encontrarás todos los vídeos, problemas resueltos que están relacionados, otros muchos tipos de problemas relacionados por categoría y que seguramente te serán de utilidad. Pues muchas gracias por tu atención y esperamos verte por aquí pronto.